Las montañas de Colombia guardan secretos. Entre cafetales y niebla perpetua, a 2 horas de Medellín, existe una carretera que los lugareños evitan después del anochecer. La experiencia les enseñó a respetarla. Aquel amanecer de febrero, la niebla descendió más espesa que nunca, tragándose la carretera como una bestia hambrienta. Y entonces apareció ella. María Martínez tenía 8 años. Su vestido rosa, que su madre le había cosido a mano, estaba desgarrado y manchado de barro que parecía sangre en la luz gris del amanecer. Corría descalza. Sus pies dejaban huellas rojas en el asfalto mojado, sangre fresca, todavía caliente. Su garganta estaba tan destrozada que apenas podía emitir sonido. Solo corría, con los brazos extendidos hacia adelante, como si pudiera agarrar la salvación con sus pequeñas manos. Sus rodillas sangraban de caídas previas. El aire frío de montaña quemaba sus pulmones. Marcas de cuerda, apenas visibles, rodeaban sus muñecas como pulseras crueles. Y cuando tropezó, cayendo sobre sus manos temblorosas antes de levantarse otra vez, el sonido resonó en la niebla como un disparo. Pero se levantó. Había visto algo que ningún niño debería ver jamás, y necesitaba ayuda, de quien fuera, de donde fuera. Entonces los vio. 2 camionetas Toyota negras, vidrios polarizados, cromados brillantes cortando la niebla como cuchillos, bloqueando completamente la carretera. Cualquier colombiano reconocería esos vehículos como lo que eran: peligro puro, poder oscuro, gente que no hace preguntas porque ya conoce todas las respuestas. María no vaciló. Esas camionetas le daban menos miedo que lo que acababa de dejar atrás. Mucho menos. Corrió directamente hacia ellas. Sus piernas apenas respondían. Su visión se nublaba, pero siguió corriendo hacia su madre. La puerta de la camioneta principal se abrió. Un hombre salió, alto, ancho de hombros, vestido completamente de negro. Tatuajes trepaban por su cuello como enredaderas oscuras. Cruces, calaveras, símbolos que contaban historias que la mayoría de la gente no querría leer. Su nombre era Óscar Artega, y en ciertos círculos de Colombia, ese nombre tenía un peso capaz de aplastar huesos. María corrió directamente hacia él, cayendo de rodillas a 3 metros de sus botas lustradas. El barro salpicó, su respiración sonaba como animal herido. Y entonces, con los últimos restos de su voz destrozada, gritó las 5 palabras que cambiarían todo. Colgaron a mi mamá de un árbol. Silencio absoluto. Hasta la niebla pareció detenerse. 3 hombres más salieron de las camionetas. Trajes oscuros. Movimientos sincronizados. Manos deslizándose hacia armas ocultas bajo sus chaquetas. Eran sicarios veteranos, hombres que habían visto de todo. Pero una niña ensangrentada, rogando con voz rota, lograba conmoverlos de formas que ninguna bala había logrado. Óscar Artega no se movió. Solo miró a la niña, a las marcas en sus muñecas, a la desesperación en sus ojos, a la sangre en sus pies, al terror tan profundo que había consumido toda su infancia en una sola noche. Y tomó una decisión que rompía todas sus reglas. ¿Dónde? La palabra sonó como orden militar, sin espacio para dudas. María señaló hacia el bosque con mano temblorosa. Allá, cerca. Corrí tan rápido. Su voz se quebró completamente. Las palabras se ahogaron en sollozos.
Oscar la levantó con un brazo, como si no pesara nada. La sostuvo contra su pecho. «Aguanta fuerte», habló con firmeza absoluta. Ella se aferró a su cuello, enterrando la cara en su hombro. Lágrimas empaparon su costosa chaqueta negra. El capo permaneció impasible. Oscar miró a sus hombres. Una mirada bastó. Años de trabajar juntos habían eliminado la necesidad de palabras. Diego, el rastreador, asintió una vez. Mateo revisó su arma. Andrés se posicionó, listo para lo que viniera. En el mundo de Óscar Artega, cuando alguien colgaba a una madre de un árbol y obligaba a su hija a verlo, las explicaciones sobraban. Solo quedaba la acción. Los motores se apagaron uno por uno. Las puertas se cerraron con suavidad letal. Las armas salieron de sus fundas. Y 5 hombres entraron al bosque donde algo terrible había sucedido. Algo que estaba a punto de tener consecuencias. En las montañas de Colombia, algunas líneas nunca deben cruzarse. Y alguien acababa de cruzar la peor de todas. El sendero que María señaló apenas era visible, más una cicatriz en el bosque que un camino real. Ramas le habían arañado la cara mientras huía. Raíces le habían hecho caer docenas de veces. La tierra estaba suelta, húmeda, traicionera. Óscar caminaba adelante, sosteniendo a María contra su pecho. Ella ya no lloraba. Pasado cierto punto de terror, las lágrimas simplemente se secan. Solo quedan los ojos vacíos y el silencio que pesa más que cualquier grito. Diego iba primero, leyendo el suelo como un libro abierto. Huellas, pisadas, ramas rotas. La historia completa, escrita en tierra y sangre. Mateo y Andrés flanqueaban, armas levantadas, ojos escaneando cada sombra entre los árboles. Huellas recientes. 4 hombres. Botas pesadas. Hace menos de 2 horas. María se tensó contra el pecho de Óscar. Ellos dijeron que volverían, que si alguien ayudaba, que eso no va a pasar. Su tono no admitía discusión. Hablaba con certeza absoluta, como quien ve el futuro ya escrito. El bosque se abrió, y todos vieron el árbol. Victoria Martínez colgaba del ceibo más antiguo del bosque. La habían atado de las muñecas con cuerda gruesa que le cortaba la carne, dejando surcos profundos que goteaban sangre lentamente, como lágrimas rojas. Sus pies pendían a medio metro del suelo, como si los hombres que hicieron esto quisieran que casi pudiera tocar tierra, casi alcanzar salvación, pero nunca del todo. Su cabeza caía hacia adelante, cabello oscuro cubriendo su rostro. La piel de sus brazos había tomado un tono grisáceo, el color de la muerte acercándose. María gritó. El sonido que salió de su garganta pertenecía a un animal herido, no a una niña de 8 años. «Mamá, mamá, despierta, mamá». Óscar giró su cuerpo inmediatamente, bloqueando la vista de María. Sus amplios hombros se convirtieron en muro entre la niña y el horror. «Mírame a mí, Andrés, llévala». Pero María se aferraba con fuerza sobrehumana. Sus pequeños dedos se hundían en la chaqueta de Óscar como garras. «No, no la dejen. Prometieron ayudar». Andrés se acercó, su rostro pálido pero profesional. Había visto horror en su vida. Había causado horror en su vida. Pero una madre torturada frente a su hija pequeña era un nivel diferente de crueldad. «Vamos, pequeña, déjalos trabajar. Tu mamá necesita ayuda médica. Estos hombres saben qué hacer». María finalmente cedió
pasando a los brazos de Andrés con un último sollozo que sonó como rendición. Pero sus ojos nunca dejaron la figura colgante de su madre. Ni siquiera parpadeó, como si cerrar los ojos significara que Victoria desaparecería para siempre. Diego ya estaba trepando al árbol con agilidad de gato montés, manos encontrando agarres, pies encontrando apoyo. Mateo se posicionó abajo, brazos extendidos hacia arriba, preparado para recibir el peso. Y Óscar caminó hasta quedar frente a Victoria. Levantó su mano, grande y tatuada, capaz de romper huesos, pero en ese momento infinitamente gentil. Tocó su cuello, buscando pulso bajo piel helada. 10 segundos que parecieron 10 años. 10 segundos donde el mundo se detuvo. 10 segundos donde María contuvo la respiración, rogando a un Dios en el que apenas creía. Entonces, Óscar habló, y su voz tenía algo que sus hombres raramente escuchaban: alivio. Está viva. ¿Viva? Está viva. ¿Está viva? Sí, pequeña. Tu mamá está viva. El cuchillo táctico de Diego cortó las cuerdas con precisión quirúrgica. Había cortado muchas cuerdas en su vida, pero nunca había cortado cuerdas que significaran la diferencia entre una niña teniendo madre o siendo huérfana. Victoria cayó. Mateo la recibió en sus brazos con una delicadeza que contradecía sus manos de asesino. La bajó al suelo del bosque, con cuidado de no agravar las heridas. Andrés apareció corriendo con mantas térmicas plateadas de la camioneta. Óscar se arrodilló junto a Victoria. Revisó sus muñecas destrozadas, donde la cuerda había mordido hasta casi el hueso. Tocó su piel, fría como mármol. Escuchó su respiración, superficial e irregular. Hipotermia, shock, trauma severo en muñecas y hombros, posible daño en los nervios. Miró a sus hombres. La llevamos a la casa segura, ahora. ¿Y el hospital, jefe? Imposible. Óscar Artega sabía algo que María todavía no entendía. Si Victoria Martínez llegaba a un hospital con esas heridas específicas, con esa historia específica, Víctor Garriga se enteraría y terminaría lo que empezó. Los hospitales hacían preguntas, los hospitales hacían reportes, los hospitales tenían personal que podía ser comprado, y Victoria Martínez necesitaba desaparecer, al menos por ahora. Jefe, huellas por todas partes. Los que hicieron esto. Lo sé. Se levantó. Sus ojos siguieron las huellas que desaparecían hacia el norte. 4 hombres, pesados, confiados, pensando que habían salido con la suya, pensando que nadie vendría, pensando que Victoria era solo otra víctima sin importancia en un mundo lleno de víctimas. Se equivocaron. Diego, Mateo, conmigo en 1 hora. Andrés, protege a las 2. Si viene alguien que no seamos nosotros. Dejó la frase sin terminar. La implicación era clara. Andrés asintió, su mano ya descansando en su pistola. María observaba todo con ojos demasiado antiguos para su cara de 8 años. ¿A dónde va? Óscar se arrodilló frente a ella una última vez antes de partir. Por primera vez, desde que se conocieron, sus ojos oscuros se suavizaron. Solo un poco. Solo por un segundo. A enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Óscar no respondió inmediatamente. Miró hacia el árbol, hacia la madre inconsciente siendo envuelta en mantas térmicas,
hacia la niña que había corrido descalza por una carretera buscando a cualquiera que se detuviera, que lo eligió a él de entre todas las personas, que algunas cosas no se perdonan, que algunas líneas, una vez cruzadas, te llevan a lugares de donde no regresas. Se levantó y caminó hacia donde Diego y Mateo esperaban en el borde del claro. Desaparecieron en el bosque como fantasmas, dejando solo el susurro de hojas y el latido débil de una madre que casi muere. Pero sobrevivió. María se acurrucó junto a su madre. Tomó su mano fría entre las suyas pequeñas y esperó. Aguanta, mami. Encontré ayuda. El Señor nos va a salvar. Te lo prometo. En las montañas de Colombia, cuando Óscar Artega sale a buscar respuestas, siempre las encuentra. Esa noche, mientras Victoria dormía bajo sedantes y María finalmente descansaba en un cuarto junto al de su madre, Óscar Artega estaba en su estudio, solo, mirando una fotografía. Una niña de 8 años, cabello oscuro en 2 trenzas perfectas, sonrisa sin dientes de adelante porque acababa de perderlos, vestido amarillo que su madre le había cosido con retazos de tela. Sofía Artega, su hermana menor, muerta hace 31 años. Óscar tenía 14 años cuando sucedió. Medellín, 1993. Los años cuando la ciudad sangraba todos los días y nadie contaba los muertos porque había demasiados para contar. Su familia era pobre, padre ausente, desde que podía recordar. Madre trabajando 3 empleos para mantener un techo sobre sus cabezas. Vivían en una zona controlada por el cartel local, uno de los cientos de carteles pequeños que comían los despojos que dejaban los grandes. Sofía era la luz en su mundo oscuro. Mientras Óscar vendía dulces en las esquinas para ayudar con la renta, mientras esquivaba balas en el camino a casa, mientras veía cómo su barrio se pudría día a día, Sofía sonreía. Sofía cantaba. Sofía creía que el mundo podía ser bueno. Hasta que unos hombres del cartel local decidieron que su madre no pagó la protección a tiempo. 50,000 pesos. Menos de $20. Ese era el precio de una vida. Y decidieron enviar un mensaje. Tomaron a Sofía camino a la escuela un martes de marzo. Óscar estaba en clase cuando sucedió. Matemáticas. Intentando aprender ecuaciones mientras su estómago rugía de hambre. Cuando salió, su madre estaba esperándolo en la entrada. El rostro que puso le dijo todo. Óscar supo, sin una sola palabra, lo que había pasado. ¿Dónde está Sofía?, preguntó. La gente tenía miedo de asistir y asociarse con víctimas del cartel. Pero Óscar estaba allí, de pie junto al pequeño ataúd blanco, con sus 14 años y su corazón roto y su rabia infinita. Y juró, sobre ese pequeño ataúd blanco, que si alguna vez tenía poder, lo usaría diferente. Que si alguna vez veía a alguien indefenso siendo atacado, alguien que importaba, aunque el mundo pretendiera lo contrario, lo detendría. Sin importar el costo, sin importar las consecuencias. 2 años después, Óscar se unió a los paramilitares. Buscaba poder. Había aprendido la lección más dura. En Colombia, solo los poderosos decidían quién vivía y quién moría. Y él, nunca más, sería impotente. 31 años después, Óscar Artega era uno de los hombres más poderosos de la región. Controlaba territorio, tenía ejército privado. Su palabra era ley en 3 departamentos. Pero todo ese poder, todo ese control,
Nunca trajo de vuelta a Sofía. Guardó la foto en el cajón de su escritorio, donde siempre la guardaba, donde la miraba cada noche antes de dormir. Lo siento, Sofía, no pude salvarte a ti, pero salvé a esta. Tomó su teléfono. Marcó un número. Diego, reúne todo lo que tengas sobre Víctor Garriga. Operaciones, ubicaciones, rutinas, protección, todo. Lo quiero en mi escritorio en 2 horas. Se levantó. Caminó hacia la ventana que daba a las montañas oscuras. En el silencio que siguió, si alguien hubiera estado escuchando, si alguien hubiera estado mirando, habrían visto algo imposible. Óscar Artega, llorando. Solo una lágrima. Una única lágrima que rodó por su mejilla tatuada, pasó por encima de una cruz marcada en su pómulo y cayó al piso de mármol, donde desapareció, como si nunca hubiera existido, como Sofía. 2 horas después, Óscar estaba rodeado de sus hombres, Diego, Mateo, Andrés. Sobre la mesa de conferencias, mapas, fotografías, horarios, registros financieros. La vida entera de Víctor Garriga, destripada y expuesta como un cadáver en autopsia. Club Paraíso. Fachada. Club nocturno, con música en vivo los fines de semana. Realidad. Apuestas ilegales en el sótano. Lavado de dinero a través de 5 empresas fantasma. Punto de encuentro para sicarios de alquiler. Esta es la entrada principal. 6 guardias permanentes en rotación de 8 horas. Más 4 policías municipales en la nómina que patrullan el área y miran para otro lado. Protección interna. Garriga se siente intocable en su territorio. Lleva 15 años sin que nadie lo desafíe. Ha crecido descuidado. Los 4 que colgaron a Victoria. Encontramos a 3 en una cabaña 15 kilómetros al norte de donde la rescatamos. Los interrogamos. Hablaron mucho. ¿Y? Garriga les pagó 500,000 pesos a cada uno, 2 millones en total, supuestamente para castigar a una mesera que robó 3 millones. La matemática no cuadra. Esto fue por poder, por demostrar que puede. Los sicarios dijeron que Garriga especificó cómo hacerlo. Colgarla de las muñecas para que sufriera lento, obligar a la niña a verlo. El puño de Óscar golpeó la mesa con tanta fuerza que las fotografías saltaron. El sonido retumbó como un disparo en la habitación. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Cuando Óscar Artega mostraba emoción, significaba que algo terrible estaba a punto de suceder. El cuarto hombre, el que escapó cuando llegamos, chaqueta roja. Nombre, Luis el Flaco Mendoza. Mateo le dio un tiro en el hombro, pero llegó a una moto oculta en el bosque. No sabemos dónde está ahora. Encuéntrenlo, hoy. Usen todos los contactos. Ofrezcan recompensas si es necesario. Quiero a los 4 completos. Jefe. Garriga va a descubrir que sus hombres desaparecieron. Va a buscar a Victoria, a María. Por eso vamos a visitarlo primero. ¿Cuándo? Esta noche, cuando esté en su oficina del club. Solo, vulnerable, confiado. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Fue la sonrisa de un depredador que ha encontrado presa. La confianza es un error fatal. Andrés entró a la habitación interrumpiendo. Jefe, la pequeña está pidiendo por usted. Óscar parpadeó, la sorpresa cruzando brevemente su rostro. ¿María? Dice que necesita hablar con usted, que es importante. Óscar intercambió miradas con sus hombres. Diego levantó una ceja. Mateo se encogió de hombros. Terminen los preparativos. Salimos a las 22 horas. Subió las escaleras hacia donde María esperaba, sin saber que esa conversación cambiaría su plan por completo.
María estaba sentada en el borde de su cama. Había encontrado ropa limpia. Alguien, probablemente Andrés, había limpiado y vendado sus pies. Su cabello estaba peinado. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no lloraba, ya no temblaba. El terror había sido reemplazado por algo más duro, más viejo. El trauma había tomado una niña y había devuelto algo diferente. Óscar entró, cerrando la puerta tras él con un clic suave. Me dijeron que querías hablar. ¿Va a matar a los hombres que lastimaron a mi mamá? La pregunta colgó en el aire como humo de pistola, directa, sin adornos, sin el miedo que un niño normal debería tener. Óscar casi se sintió orgulloso. ¿Por qué preguntas eso? Porque escuché a sus hombres hablar. Dijeron que va a enviar un mensaje. Así le dicen cuando van a matar a alguien. Óscar se sentó en una silla frente a ella. Ni confirmó ni negó. Solo la estudió. Una niña de 8 años que entendía demasiado. Que había visto demasiado. ¿Te molestaría? María lo pensó. Por mucho tiempo. Demasiado tiempo para una niña de 8 años. Sus pequeñas manos se apretaron en su regazo. Sus ojos miraron hacia algún punto en la distancia, viendo cosas que ningún niño debería ver. No. Colgaron a mi mamá como basura. Me ataron las manos y me obligaron a ver. Se rieron. Uno dijo que nadie iba a extrañarnos, que éramos nadie. Eso es malo. Que no me moleste, que los mate. Óscar se inclinó hacia adelante, codos sobre rodillas, mirándola directamente a los ojos. Es humano. Ellos lastimaron a la persona que más amas. Es natural querer que paguen. ¿Usted también quiere eso? ¿O solo hace su trabajo? Pregunta peligrosa. Óscar nunca hablaba de Sofía. Con nadie. Nunca. Los muertos se quedaban muertos. Hablar de ellos no los traía de vuelta. Pero algo en esos ojos de niña traumatizada rompió una pared que llevaba 31 años construyendo. Ladrillo por ladrillo. Hasta que nada podía entrar. Hasta ahora. Cuando yo tenía 14 años, unos hombres malos le hicieron daño a mi hermana pequeña. Tenía tu edad. Se llamaba Sofía. No pude salvarla. María entendió inmediatamente. Los niños que han visto horror reconocen horror en otros. Las palabras no dichas pesan más que las dichas. ¿Por eso nos ayudó? Sí. Ella murió hace mucho tiempo. María se bajó de la cama. Caminó hasta Óscar. Sus pies vendados hacían pequeños sonidos suaves en el piso. Y sin pedir permiso, lo abrazó. Óscar Artega, el capo que había ordenado docenas de muertes, que nunca mostraba emoción, que sus enemigos llamaban el fantasma por su frialdad absoluta, se quedó completamente inmóvil. Colgaron a sus lados sus manos, inútiles, olvidadas, sin saber qué hacer con ellas. Nadie lo abrazaba, nadie se atrevía. El contacto físico con Óscar Artega significaba peligro o muerte. Pero esto era diferente. Finalmente, muy lentamente, como si temiera romper algo frágil, posó sus manos grandes y tatuadas en la espalda pequeña de María. Gracias por salvar a mi mamá. Ojalá alguien hubiera salvado a Sofía. Algo se rompió en el pecho de Óscar. Algo que llevaba 31 años congelado. Algo que pensó que nunca volvería a sentir. Yo también. Cuando María finalmente lo soltó, dio un paso atrás y vio algo que nadie más vería jamás. Lágrimas silenciosas en los ojos del capo. No cayeron. Se quedaron allí, brillando. Pero estaban ahí. Óscar se limpió la cara rápidamente. Se aclaró la garganta. Reconstruyó sus paredes en segundos. Pero María lo había visto.
Y él sabía que ella lo había visto. Y extrañamente, no le importó. Voy a asegurarme de que los hombres que les hicieron esto nunca lastimen a nadie más. ¿Me promete que va a volver? Te lo prometo. ¿Y mi mamá? ¿Ella va a estar bien? Sí. Tiene a los mejores doctores. Y tiene a la hija más valiente de Colombia. Una media sonrisa apareció en la cara de María. La primera desde que empezó todo. Pequeña, frágil, pero real. Oscar se levantó para irse. Reconstruyendo distancia. Reconstruyendo profesionalismo. En la puerta se detuvo. María. ¿Sí? Fuiste muy valiente corriendo a buscar ayuda. Sofía habría hecho lo mismo. Salió antes de que ella pudiera responder. Pero María sonrió. Una sonrisa triste, pero real. Acababa de recibir el mayor cumplido que ese hombre peligroso podía dar. Ser comparada con la hermana que perdió, con la niña que no pudo salvar. Eso significaba más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Abajo, en el estudio, Oscar miró el reloj. 21:30. Es hora. Vamos a tener una conversación con Víctor Garriga. Y va a ser la última conversación que tenga como hombre libre. Cuando Óscar Artega hace una promesa a un niño, la cumple, sin importar cuánta sangre cueste. La cabaña estaba 15 kilómetros al norte del árbol donde colgaron a Victoria, escondida entre cafetales abandonados y niebla perpetua. Lugar perfecto para esconderse, o para morir. Los 4 hombres que habían colgado a Victoria estaban adentro, bebiendo cerveza barata, nerviosos, discutiendo. Sus 3 compañeros no habían regresado del bosque, y Luis el Flaco tampoco respondía a llamadas. Algo estaba muy mal. Afuera, en la oscuridad total, Óscar, Diego y Mateo observaban desde el borde del bosque. 4 objetivos confirmados, todos armados. 2 rifles visibles apoyados contra la pared. Están asustados. Bueno, deberían estarlo. Óscar estudió la cabaña con ojos de depredador. Una entrada principal, una trasera, ventanas pequeñas con postigos medio cerrados. La estructura era vieja, maderas podridas, vulnerable. Diego, rodeas por atrás. Nadie sale por ahí. Mateo, conmigo por el frente. Plan, jefe: entrar, preguntar, terminar. Simple, directo, letal, como todo lo que hacía Óscar Artega. Se movieron como sombras. Diego desapareció hacia la parte trasera de la cabaña, fundiéndose con la oscuridad como si nunca hubiera existido. Óscar y Mateo se acercaron a la puerta principal, paso por paso, sin prisa, sin miedo. Óscar simplemente pateó la puerta. Las bisagras oxidadas cedieron instantáneamente. La puerta se estrelló hacia adentro, golpeando la pared con un estruendo que sonó como explosión. 4 hombres se levantaron de un salto, manos alcanzando armas, pánico en sus ojos. Pero Óscar ya tenía su pistola arriba, apuntando, firme como roca. Quietos. Una palabra, solo una, pero sonó como sentencia de muerte. Los 4 se congelaron, manos suspendidas a centímetros de sus armas. Reconocieron lo que estaban viendo. Profesionalismo absoluto. Control total. El tipo de hombre que no amenaza, que simplemente ejecuta. Siéntense. Nadie se movió. Demasiado asustados. Demasiado sorprendidos. Siéntense.
Esta vez obedecieron, como perros entrenados. Oscar entró completamente a la cabaña. Mateo lo cubría desde el marco de la puerta, arma barriendo la habitación constantemente. Puerta trasera asegurada, nadie sale. Oscar caminó lentamente alrededor de los 4 hombres, estudiándolos, como científico estudiando especímenes. Jake, el líder, con la serpiente tatuada, devorándose su propia cola en el antebrazo. Tomás, el joven, con cicatriz en la mejilla, apenas 25 años, tratando de parecer más duro de lo que era. Chris, con la bandana roja, manos temblando visiblemente. Pete, el viejo, 50 y tantos, tratando de mantener una fachada de valentía que se desmoronaba por segundos. Hace 6 horas, ustedes 4 colgaron a una mujer de un árbol. Victoria Martínez. Ataron a su hija de 8 años y la obligaron a mirar mientras su madre sufría. ¿Lo niegan? Les pregunté si lo niegan. Eso no es asunto suyo. Trabajamos para Víctor Garriga, lo sé. Oscar se detuvo frente a Jake. Se agachó, acuclillándose para estar a nivel de ojos, mirándolo directamente. ¿Saben quién soy yo? Por primera vez, algo parecido al verdadero terror cruzó las caras de los 4 hombres. Ahora, viéndolo de cerca, viendo los tatuajes específicos que marcaban su rango, la forma en que sus hombres se movían con precisión militar, la frialdad absoluta en sus ojos oscuros, lo reconocieron. Madre de Dios, usted es Oscar Artega. Sí. Nosotros no sabíamos. Garriga no dijo nada sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre que esa mujer que torturaron tendría a alguien que la defendiera? ¿Qué importaba eso? Se enderezó a su altura completa, dominando el espacio. Les voy a hacer preguntas. Van a responder honestamente. Su vida depende de ello. Sacó su teléfono, presionó grabar. Lo puso sobre la mesa rota entre botellas vacías. ¿Quién ordenó que colgaran a Victoria Martínez? Víctor Garriga. ¿Por qué? Dijo que ella robó dinero de su cafetería, 3 millones de pesos. ¿Lo hizo? No lo sé. No nos importaba. Nos pagó 500.000 a cada uno por hacer el trabajo. ¿Y su hija? ¿Por qué la obligaron a ver? Respondan. Garriga dijo que así el mensaje sería más claro, que otros supieran lo que pasa cuando lo traicionas, que la niña recordaría para siempre. Oscar guardó el teléfono, miró a los 4 hombres. Una última pregunta. Si no los hubiera encontrado, ¿habrían vuelto a terminar el trabajo? Los 4 intercambiaron miradas. Nadie respondió con palabras, pero la respuesta estaba en sus ojos, en el silencio que siguió, en la forma en que miraron hacia otro lado. Entiendo. Se volvió como para irse. Entonces, sin previo aviso, giró en un movimiento fluido. Esta historia apenas va por la mitad. Si hasta aquí te ha atrapado, si quieres saber cómo termina, regálame un like. Ese simple gesto ayuda a que YouTube muestre estas historias a más gente. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete. Hay muchas más en camino. Volvamos. Su puño conectó con la mandíbula de Jake. El sonido fue enfermizo. Hueso quebrándose, cartílago destrozándose. Jake cayó de la silla, escupiendo sangre y fragmentos de dientes. Antes de que los otros 3 pudieran reaccionar, Oscar tenía su pistola contra la frente de Tomás, el metal frío presionando piel.
Ustedes colgaron a una madre frente a su hija de 8 años. La torturaron durante horas. Se rieron mientras lo hacían. ¿Creen que merecen misericordia? Por favor, tengo familia, una esposa. Victoria también. Éramos... Solo seguíamos órdenes. Todos dicen eso. Oscar bajó el arma. Los 4 hombres respiraron aliviados. Error. Diego. ¿Sí, jefe? ¿Cuánto tarda un helicóptero de la policía en llegar aquí desde la ciudad? En esta zona remota, 40 minutos mínimo. 50 y el clima está malo. Oscar miró a los 4 sicarios. Tienen 45 minutos para decidir qué historia le van a contar a las autoridades cuando lleguen. Pueden decir la verdad o pueden mentir. Su elección. Dio media vuelta para irse. Pero sepan esto. Si alguna vez Victoria o María Martínez sienten miedo otra vez, si alguien las toca, las amenaza, las mira mal, ustedes 4 van a desaparecer. Y esta vez no habrá cabaña, no habrá preguntas, solo desaparición. ¿Nos va a dejar vivos? Oscar se volvió mirándolo. Preferiría matarlos, créanme. Pero Victoria y María ya vieron suficiente violencia. No necesitan más sangre en sus conciencias. Ustedes, sin embargo, vivirán con lo que hicieron. Cada día, cada noche, cada vez que cierren los ojos y vean a esa niña pequeña rogando. Recordarán a María. Recordarán que tuvieron suerte y vivirán con miedo constante, porque el miedo es peor que la muerte. Se inclinó cerca del oído de Jake, quien todavía sangraba en el piso. Oscar, Diego y Mateo salieron de la cabaña, dejando a 4 hombres temblando, vivos, pero rotos, sabiendo que cada día del resto de sus vidas vivirían preguntándose si hoy sería el día en que Oscar cambiara de opinión. En el camino de regreso, Mateo preguntó desde el asiento del conductor: ¿Por qué no los matamos, jefe? Se lo merecían. Oscar miró por la ventana hacia las montañas oscuras, iluminadas apenas por luna menguante. María me preguntó si iba a volver. Una promesa a un niño es sagrada. Además, hay peores cosas que la muerte. Vivir sabiendo que podrías estar muerto, que deberías estar muerto, pero alguien te perdonó, eso los perseguirá más que cualquier bala. Eres más cruel de lo que pensé, jefe. Aprendí de los mejores. Víctor Garriga estaba en su oficina del Club Paraíso, contando dinero, bebiendo whisky caro que no podía permitirse, pero bebía de todos modos, sintiéndose intocable. En su pequeño territorio, en su pequeño mundo, él era el rey. No sabía que su reino estaba a punto de colapsar. La puerta de su oficina se abrió de golpe. 3 de sus guardias intentaron detener al intruso. Diego y Mateo los neutralizaron en 3 segundos, sin disparos, sin gritos, profesionales, como cirujanos removiendo tumores. Oscar Artega entró a la oficina, solo, tranquilo, como si fuera su propia oficina. Garriga levantó la vista bruscamente, frunció el ceño. ¿Quién carajo? Entonces lo reconoció. El color se drenó de su rostro como agua por un desagüe. Oscar Artega. Víctor Garriga. Oscar cerró la puerta tras de sí. Se sentó frente al escritorio, como si estuviera en una reunión de negocios normal, como si no acabara de entrar por la fuerza. Hace 6 horas, 4 de tus hombres colgaron a una mujer llamada Victoria Martínez, de un árbol en las montañas. Eso fue un asunto de negocios. Ella me robó. No te robó nada. ¿Cómo? Si lo hubiera hecho, habrías llamado a la policía.
Habrías seguido los canales legales. Oscar se inclinó hacia adelante, codos sobre la mesa, mirándolo directamente. Querías hacer un ejemplo, mostrar tu poder. Elegiste a una mujer sola con una hija pequeña, porque sabías que nadie la defendería. Mire, señor Artega, no sabía que ella tenía conexiones. Si hubiera sabido que era importante para usted... Exacto. Oscar puso su pistola sobre el escritorio, entre ambos, al alcance de ambos. Pero ambos sabían que solo uno sería lo suficientemente rápido para tomarla. Si hubieras sabido que alguien la defendería, nunca la habrías tocado. Eres un cobarde. Yo puedo compensarla. Dinero. Mucho dinero. 10 millones. 20. No quiere tu dinero. Entonces, ¿qué quiere? Oscar sonrió. Fue la sonrisa de un tiburón viendo sangre en el agua. Que desaparezcas. ¿Qué? De este negocio, de este territorio, de esta ciudad. Tienes 72 horas para vender todo, para irte y nunca volver. Pero este es mi territorio. Llevo 15 años construyendo esto. 73 horas ahora. Cada vez que hablas pierdes una. Garriga se sentó inmediatamente, como perro regañado. ¿Y si me niego? Oscar tomó su pistola, la giró en su mano, como quien juega con un bolígrafo. Casual, distraído, mortal. Entonces Victoria Martínez será la última mujer inocente que lastimes. Estarás demasiado muerto para lastimar a nadie más. ¿Estamos claros? Garriga asintió, sudando profusamente. Bien. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Ah, y Garriga. ¿Sí? Si alguna vez escucho que Victoria o María sienten miedo de nuevo, no habrá segunda advertencia. No habrá conversación, solo ausencia, como si nunca hubieras existido. Salió, dejando a Víctor Garriga temblando en su silla cara, sabiendo que su imperio de cartón acababa de colapsar. Había cometido un error simple pero fatal. Lastimó a la persona equivocada en el territorio equivocado frente al hombre equivocado. Y ahora pagaría por ello cada día del resto de su vida, viviendo con miedo, viviendo mirando por encima del hombro, sabiendo que Óscar Artega nunca olvida y nunca perdona. 3 días después, Víctor Garriga vendió todo, su club, sus negocios, sus propiedades, todo a una fracción de su valor, y huyó hacia la costa. Nunca más se le volvió a ver en las montañas de Colombia. Algunos dicen que está vivo en algún lugar. Otros dicen que Óscar cambió de opinión y lo encontró de todos modos. Nadie sabe con certeza. Pero todos saben esto. Cuando Óscar Artega dice que alguien va a desaparecer, desaparecen. Pasaron 2 semanas. Victoria se recuperaba lentamente en la casa segura de Óscar. Las heridas físicas cicatrizaban bajo el cuidado del médico privado. Los huesos rotos se soldaban. La piel destrozada se regeneraba. Pero las cicatrices en sus muñecas quedarían permanentes. Recordatorios profundos de la noche que casi muere. Líneas gruesas y rojas que con el tiempo se volverían blancas, pero nunca desaparecerían. María despertaba gritando, viendo a su madre colgando, viendo las cuerdas cortando carne, viendo su propio reflejo en los ojos vidriosos de Victoria. Y cada noche, Victoria la sostenía con brazos todavía débiles pero firmes. Estoy aquí, estoy viva, estoy aquí. No me voy a ningún lado. Poco a poco, las pesadillas se espaciaban. Nunca desaparecerían del todo. El trauma no se borra. Se aprende a vivir con él. Pero se volvían manejables. Óscar las visitaba cada mañana.
Conversaciones breves, profesionales, manteniendo distancia. ¿Cómo están? Mejor. Gracias. ¿Necesitan algo? Estamos bien. Pero algo había cambiado entre Óscar y María. Un vínculo silencioso que las palabras no podían explicar. El entendimiento de dos personas que habían perdido lo mismo en tiempos diferentes. Una tarde, mientras Victoria dormía, María encontró a Óscar en el jardín, mirando las montañas. ¿Extraña a Sofía? Óscar no se sobresaltó, no se volteó, solo siguió mirando las montañas. Todos los días. ¿Me parezco a ella? Un poco. Ella era más valiente que tú. Hey, yo fui valiente. Corrí kilómetros descalza. Casi sonrisa de Óscar, tan pequeña que apenas era visible. Pero estaba ahí. Sí, lo fuiste. Sofía habría hecho lo mismo. Ese se convirtió en su máximo cumplido. Comparar a María con su hermana perdida. Y María lo supo. Lo entendió sin necesidad de explicación. Una semana más tarde, Óscar entró con una carpeta de cuero. Se sentó frente a Victoria en la sala principal. María jugaba con bloques de madera cerca, pero escuchando cada palabra. Los niños siempre escuchan, especialmente cuando fingen no hacerlo. He organizado algo. Empujó la carpeta hacia Victoria. Ella la abrió con manos todavía temblorosas. Documentos, fotografías de una casa, contratos laborales, llaves. ¿Qué es esto? Tu nueva vida. Victoria miró las fotografías. Una casa pequeña, pero bonita. 2 habitaciones. Jardín frontal con flores. Pintada de blanco con postigos azules. En un pueblo llamado San Rafael, a 4 horas al norte. Zona cafetera. Tranquila. Segura. Donde nadie conocía a Víctor Garriga. Donde nadie haría preguntas. No puedo pagar. Ya está pagada. Primer año de renta. También hay un trabajo. Administradora de una cafetería. El dueño es conocido mío. Buen hombre. Te tratará bien. Victoria miraba los documentos sin poder hablar. La escuela de María está a 2 cuadras. Ya está inscrita. Uniforme. Útiles escolares. Mochila nueva. Todo listo para que empiece el lunes. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? Óscar no respondió inmediatamente. Miró a María, quien había dejado de jugar con sus bloques. Miraba fijamente, esperando la respuesta. Porque puedo. Cuando tenía 14 años y enterramos a mi hermana, nadie nos ayudó. Nadie nos ofreció empezar de nuevo. Mi madre trabajó hasta morir 5 años después. Yo me uní a los paramilitares porque no había otra opción. Y he vivido 31 años preguntándome qué habría pasado si alguien nos hubiera dado una oportunidad. Se levantó, dándose vuelta para ocultar emoción. Esto es egoísmo. Necesito saber que al menos una vez, al menos una maldita vez, el final fue diferente. Victoria se levantó, caminó hacia él y sin pedir permiso lo abrazó. Óscar se quedó rígido, incómodo, no acostumbrado a afecto que no viene con amenaza o manipulación, pero no se apartó. Gracias por todo, por detenerse, por escuchar a María, por devolverme mi vida. Cuando ella se apartó, Óscar se aclaró la garganta, dándose la vuelta rápidamente, reconstruyendo paredes. Se mudan en 3 días. Andrés las llevará. Yo tengo asuntos que atender en otra ciudad. ¿No va a venir a despedirse? Las despedidas son complicadas. Se detuvo. Miró a María,
quien lo observaba con esos ojos grandes, oscuros, llenos de comprensión, más allá de sus años. María se levantó, dejó sus bloques, caminó hasta él con pasos pequeños y decididos. ¿Puedo abrazarlo? Óscar asintió. Esta vez, cuando los pequeños brazos lo rodearon, no vaciló. La abrazó de vuelta. Gracias por salvar a mi mamá. Gracias por ser valiente y correr a buscar ayuda. ¿Lo voy a volver a ver? Probablemente no. ¿Por qué? Yo pertenezco a un mundo en el que ustedes no deberían estar. Un mundo oscuro, peligroso. Pero usted nos salvó. Eso lo hace bueno. No es tan simple. Sí lo es. Óscar casi sonrió. Casi. Cuida a tu madre. Lo haré. ¿Y María? ¿Sí? Si alguna vez alguien las hace sentir inseguras otra vez, me llamas. Andrés te va a dar un número. Lo guardas. Lo usas solo si es absolutamente necesario. ¿Entendido? Entendido. Óscar se apartó. Salió de la habitación, de la casa, intentando salir de sus vidas. O eso intentó. 3 días después, Andrés llegó con una camioneta Toyota gris, discreta, sin vidrios polarizados, sin llamar la atención. Cargaron las pocas pertenencias de Victoria y María, ropa nueva que Andrés había comprado, juguetes para María, documentos importantes, una vida completa, empacada en 3 maletas. Victoria miró hacia atrás a la casa segura, 2 semanas de su vida, pero las 2 semanas que la cambiaron para siempre. ¿Él no va a venir? Andrés negó con la cabeza. El jefe no es bueno con las despedidas, pero me pidió que les diera esto. Entregó un sobre grueso a Victoria. Ella lo abrió con dedos temblorosos. Dinero. Mucho dinero. Billetes de 50,000 pesos. Y una nota, manuscrita en letra angular. Para emergencias. Para días malos. Para recordar que alguien cree que ustedes importan. Guión. O punto a guión. Victoria presionó la nota contra su pecho. Lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. María miró hacia la ventana del segundo piso, donde sabía que estaba el estudio de Óscar. Una figura oscura se movió detrás del vidrio, observando, siempre observando. María levantó su mano lentamente, despidiéndose. Lentamente, muy lentamente, la figura levantó una mano también. Un gesto pequeño, casi invisible. Pero María lo vio, y eso fue suficiente. Vámonos. Es hora de empezar de nuevo. La camioneta arrancó, bajando por el camino de montaña, alejándose de la casa segura, alejándose de Óscar Artega, hacia una nueva vida. Una vida sin miedo, sin amenazas, sin hombres malos colgando madres de árboles. En el espejo retrovisor, María vio la casa hacerse cada vez más pequeña, hasta desaparecer detrás de una curva. Pero sabía algo que pocos conocían. Óscar Artega, el capo temido, el fantasma de las montañas, el hombre que todos evitaban, había sido su ángel guardián. Y algunos ángeles tienen alas hechas de sombras. 6 meses después, Victoria administraba cafetería El Amanecer en San Rafael. Las cicatricas en sus muñecas se habían desvanecido a líneas blancas. Ya no pensaba en el árbol. Pensaba en segundas oportunidades. María tenía 8 años y medio. Iba a la escuela. Tenía amigas. Las pesadillas venían cada vez menos. De vez en cuando, una camioneta negra pasaba lentamente por el pueblo. Victoria
La veía desde la ventana. No se detenía. Solo pasaba, asegurándose, y luego desaparecía en las montañas. Óscar Artega nunca volvió a visitarlas. En su estudio, el dibujo que María le había regalado durante su despedida permanecía enmarcado en la pared. 3 figuras, una familia, junto a la única fotografía de Sofía. 2 niñas separadas por 31 años. Una que no pudo salvar, una que sí. Y en las montañas de Colombia, una historia se convirtió en leyenda. La historia de un hombre que se detuvo cuando nadie más lo haría. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar un destino es una elección, un momento, una decisión de que algunas vidas valen la pena salvar. Si esta historia te hizo sentir algo, déjame un comentario contándome qué te pareció. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia hoy, compártela. A veces, todos necesitamos recordar que los ángeles pueden tener alas hechas de sombras. Nos vemos en la próxima historia.